Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y precisamente vamos a comenzar el documento 133, el regreso de Roma. Hemos estado viendo en las pasadas sesiones el documento 132, la estadía en Roma, interesantísimo, con algunos epígrafes con un contenido espiritual dado por Jesús extraordinario. Y este documento no va a ser menos. Jesús durante su vida iba increciendo, iba incrementando su actividad de ayuda, de ministerio, de misericordia, de revelación. Y bueno, pues su vida es un conjunto extraordinario e irrepetible de joyas espirituales, tanto en revelación como en ejemplo vital. Pues este documento 133 tiene una pequeña introducción y luego tiene los siguientes epígrafes. El 1, la misericordia y la justicia. El 2, el embarque en Tarento. El 3, en Corinto. El 4, la obra presente personal en Corinto. El 5, en Atenas, el discurso sobre la ciencia. En 6, en Éfeso, el discurso sobre el alma. El 7, la estadía en Chipre, el discurso sobre la mente. El 8, en Antioquía. El 9, en Mesopotamia. Pues bien, como veis, hay recogidos un montón de discursos de Jesús sobre temas interesantísimos, palabras de primera mano del maestro del amor, como le llaman otros reveladores. Pues bien, hoy vamos a ver esta pequeña introducción y el epígrafe 1, la misericordia y la justicia. Sin más preámbulo, comenzamos. Documento 133, el regreso de Roma. Cuando se preparaba para marcharse de Roma, Jesús no se despidió de ninguno de sus amigos. El escriba de Damasco apareció en Roma, escriba de Damasco, así se le llegó a conocer a Jesús en aquella época. Apareció en Roma sin anunciarse y desapareció de la misma manera. Había de transcurrir un año entero antes de que los que le conocieron y le amaron perdieran toda esperanza de volver a verle. Antes del fin del segundo año se fueron formando pequeños grupos de los que lo habían conocido y que se vieron atraídos los unos a los otros por el interés común en sus enseñanzas y los buenos recuerdos de las horas con él compartidas. Fijaos, una persona que está en Roma durante una temporada y deja tal huella, que luego las personas que le han conocido se van juntando al saber que otro también había conocido a Jesús para generar grupos para recordarle. Fijaos qué importante afección podía llegar a realizar Jesús sobre sus congéneres. Y estos pequeños grupos de estoicos, cínicos, miembros de cultos de misterio, continuaron celebrando estas reuniones irregulares e informales hasta el momento en que los primeros predicadores de la religión cristiana hicieron su aparición en Roma. Tantas cosas habían comprado Gonod y Ganid en Alejandría y en Roma, Gonod y Ganid, los acompañantes indios de la India de Jesús en este viaje, Gonod, un rico mercader, y su hijo Ganid. Tantas cosas habían comprado Gonod y Ganid en Alejandría y en Roma que despacharon todas sus pertenencias de antemano por recua a Tarento. Una recua es una caravana de animales que van llevando mercancías. Mientras que los tres viajeros emprendieron a pie y con tranquilidad el viaje a través de Italia por la Gran Vía Apia. Se encontraron por el trayecto con toda clase de seres humanos. Vivían sobre la vía Apia muchos nobles ciudadanos romanos y colonos griegos. Pero ya la progenie de gran número de esclavos inferiores estaba comenzando a hacer su aparición.
bueno, según salían justo de Roma, estaban las casas de los patricios y luego ya pues iba habiendo poblados de esclavos que vivían donde podían. Cierto día, mientras descansaban a la hora del almuerzo, aproximadamente a mitad de camino a Tarento, Ganid le preguntó a Jesús en forma directa qué opinaba sobre el sistema de castas de la India. Y contestó Jesús: aunque los seres humanos difieren de muchas maneras unos de otros, ante Dios y en el mundo espiritual difieren, todos los mortales están en igualdad de condiciones. Aunque ante el mundo difieren unos de otros, ante Dios están en igualdad. Ante los ojos de Dios solo existen dos grupos de mortales: los que desean hacer su voluntad y los que no lo desean. Podría decirse los que han despertado y tienen un compromiso con el contenido de ese despertar en su mentalidad, y los que aún no han despertado. Pero puedes no haber despertado y sin embargo tener un compromiso inconsciente con la espiritualidad. Con lo cual, esa distinción entre los que han despertado y los que no tiene una gran correlación, pero no total, con lo que dice aquí Jesús. Dice, ante los ojos de Dios solo existen dos grupos de mortales: los que desean hacer su voluntad y los que no lo desean. Al contemplar el universo, un mundo habitado, del mismo modo discierne dos grandes clases: los que conocen a Dios y los que no le conocen. Esto es una clasificación diferente, es parecida a la anterior: los que desean hacer la voluntad de Dios y los que no la desean. Esta es los que conocen a Dios y los que no le conocen. Es parecida, pero es diferente. Vamos a ver por qué. Los que no pueden conocer a Dios se cuentan entre los animales de un reino dado. No pueden, no tienen suficiente nivel intelectual como para tener un discernimiento espiritual ni una conciencia moral. Correcto. La humanidad se puede clasificar con propiedad en muchas clases conforme a diferentes clasificaciones desde un punto de vista físico, mental, social, vocacional o moral. Pero cuando estas diferentes clases de mortales comparecen ante el tribunal de Dios, lo hacen en igualdad de condiciones. Dios en verdad no tiene favoritos. Aunque no sea posible escapar al reconocimiento de las diversas capacidades y dotes humanas en asuntos intelectuales, sociales y morales, fijaos cómo lo dice: no es posible escapar al reconocimiento de capacidades y dotes humanas diversas. No es posible escapar a eso. Es decir, en el escenario hay diferencias. Dentro del escenario hay diferencias. Y es inescapable. No obstante, le dice a Ganiz, no deberías hacer tales distinciones dentro de la fraternidad espiritual de los hombres cuando se reúnen para adorar en la presencia de Dios. Y fijaos, sí es inescapable hacer diferencias en cuestiones intelectuales, sociales y morales. Es decir, conforme a un determinado sistema moral, a cualquiera que elijas, los hay que lo cumplen más y los hay que lo cumplen menos. Está claro. Pero en cuestiones de espiritualidad profunda, ¿eh? Cuando se reúnen los hombres para adorar en la presencia de Dios, en cuestiones de espiritualidad profunda, ahí no sirven, no tienen utilidad, no aplican las diferencias morales. No, ese es mejor y ese es peor. Ante Dios no. Esto es una distinción muy importante, porque las religiones evolutivas lo que han hecho es que han llevado la diferencia moral. Este código moral lo cumple mejor esta persona que este código concreto. Han llevado eso a la espiritualidad y han dicho, por lo tanto, este ante Dios es mejor que este. Y eso no es así.
Y esta es una distinción interesantísima que debe quedar en la mente del estudiante de espiritualidad. Muy nítida, muy nítida. Una persona puede ser un convicto, un presidiario, reprobable éticamente desde un punto de vista del Estado, públicamente, de la sociedad, de la cultura, y reprobable moralmente desde el punto de vista del código, un código religioso. Pero ante Dios es exactamente igual que el más santo, puro y casto de los hombres. Y esto es interesante porque se desprende sin demasiado aspaviento, con naturalidad y con simpleza, de las palabras de Jesús. Pues bien, esto es lo que ha sido esta pequeña introducción en la que ya vamos teniendo joyas de espiritualidad profunda. Y pues vamos al epígrafe primero, la misericordia y la justicia. Este epígrafe primero se llama así, lógicamente, porque lo que va a narrar es precisamente enseñanza de Jesús verbal y o ejemplificativa sobre misericordia y justicia. Y dice así: cierta tarde ocurrió un episodio muy interesante a la vera del camino. Recordemos que van por la vía Apia saliendo de Roma hacia Tarento. Al aproximarse ellos a Tarento, observaron que un robusto joven rudo atacaba brutalmente a un muchacho más pequeño. Jesús se apresuró a asistir al joven asaltado y después de rescatarle, retuvo firmemente al agresor para que el pequeño pudiera huir. En el momento en que Jesús soltó al atacante, Ganid se le abalanzó encima, propinándole una soberana paliza. Pero ante su asombro, Jesús intervino rápidamente, sujetando a Ganid y permitiendo así que el asustado muchacho escapara. Tan pronto como recobró el aliento, exclamó Ganid acaloradamente: «Maestro, no alcanzo a comprenderte. Si la misericordia demanda el rescate del muchacho más pequeño, ¿no exige la justicia el castigo del más grande, del agresor?». Jesús le respondió: «Ganid, es verdad que no comprendes. El ministerio de la misericordia es siempre la obra del individuo. Individuo, misericordia. Pero el castigo de la justicia es la función de los grupos sociales, gubernamentales o administrativos del universo, por lo tanto también de cualquier escenario del mismo. El individuo, la misericordia. La justicia, el grupo social organizado. Como individuo, estoy obligado a mostrar misericordia. Debo rescatar al muchacho agredido y podré con toda justicia emplear la fuerza para contener al agresor. Y eso es exactamente lo que hice. Logré liberar al muchacho agredido. He aquí el fin del ministerio de la misericordia. Retuve luego por la fuerza al agresor el tiempo necesario para permitir la huida de la parte más débil de la disputa. Y luego me desentendí del asunto. No juzgué al agresor, no examiné su móvil, no evalué ninguno de los factores que pudieran haber contribuido al ataque contra su semejante, ni emprendí la realización del castigo que pudiera dictaminar mi mente como justa recompensa por su mala acción. Ganid, la misericordia puede ser profusa, pero la justicia es precisa. Es decir, en la misericordia lo que abunda no daña, pero la justicia tiene que ser muy restrictiva, muy restrictiva.
No, yo voy aplicando justicia por doquier y cualquiera debe ir aplicando justicia por doquier. Bueno, pues seguiríamos en la época de las cavernas, lógicamente. Esto es una cuestión además de filosofía natural eh, y de filosofía del derecho. Eh, en fin, todo grupo social organizado le atribuye la fuerza coercitiva a lo que se conoce como el Estado, que es la organización civil y administrativa de sus individuos. Ya está. Es decir, en esto no hay duda por ninguno de los lados por el cual lo mires. Y hay un matiz muy interesante. La misericordia es profusa. Cuanta más mejor, sin límites. La justicia, muy restrictiva. Solamente la reglada. Nada más. Sigue diciendo, ¿no te das cuenta de que difícilmente podrían dos personas ponerse de acuerdo sobre un castigo que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia? Uno impondría 40 latigazos, otro 20, mientras que un tercero sostendría que el aislamiento penal es el único castigo justo. ¿No te das cuenta de que en este mundo es mejor que tales responsabilidades recaigan sobre el grupo o sean administradas por los representantes nombrados por el grupo? Pues efectivamente, es que aquí no hay discusión ninguna porque es el único sistema posible. La justicia, tomarse la justicia por la propia mano, es un caos social y una grave involución. Y muchos, en determinadas circunstancias de su vida, pues están tentados a tomarse la justicia por su mano, por su mano. No, no, hay cosas que son de tal gravedad que requieren una impartición de justicia rápida y directa sobre el delincuente. Bueno, pues volveríamos al caos, retrocederíamos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, civil, ético-moral y espiritual, retrocederíamos. Porque el espiritual se colma con la misericordia, no le hace falta la justicia. La justicia es una cuestión de convivencia, no es una cuestión externa, no interna. La misericordia es la cuestión interna, la justicia es la cuestión externa. En el universo, cualquier escenario, el juicio está investido sobre aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todos los males, así como también sus móviles, las personas más preparadas y sabias. En eso, la justicia en la tierra adolece de que son personas muy preparadas jurídicamente, pero no son los más sabios. Porque el nivel de conciencia no tiene que ver ni con la inteligencia, ni con la erudición, ni con la formación, ni con la cultura, ni con la ideología. Tiene que ver con la evolución espiritual, nada más. Y eso no es un requisito de selección y formación de los jueces. Por eso dice Jesús, en el universo, en fin, el escenario Tierra sería un escenario de los más extremos de involución del universo. Jesús habla en general como un promedio en el universo. El juicio está investido sobre aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todos los males. Han tenido una experiencia extraordinaria en, en miles de vidas, de muchos ciclos de reencarnaciones, seres que ya están en el camino avanzado de regreso, así como también los móviles del mal. En la sociedad civilizada y en un universo organizado,
La administración de la justicia presupone el dictamen de una sentencia justa después de un juicio justo. Y esta prerrogativa corresponde a los grupos jurídicos de los mundos, los escenarios, y a los administradores omnisapientes de los universos más altos de toda la creación, según el nivel eh, de experimentación en el cual se esté, pues cuanto más nivel de conciencia haya, más sabiduría de los que imparten la justicia. Esto lo vamos a ver muy claramente en el libro de Urantia, donde se va a comprender perfectamente cómo debería funcionar una administración modélica, porque se nos va a describir cómo funciona una administración modélica. ¿Y cómo funciona una administración modélica? Estando regida por el criterio de la divinidad, completamente espiritualizada. En tanto que haya una brecha o margen de mejora entre la impartición de la justicia, la legislación, el gobierno, cualquiera de las labores de funcionamiento y organización humanas, y la divinidad de los valores que se aplican o la espiritualización de los métodos, toda esa brecha es lo que separa a un mundo evolucionado de otro que no lo es. Los valores espirituales. ¿Por qué? Porque los valores espirituales son absolutos y eternos, y los valores morales son particulares de cada grupo. Por eso, a unas personas que están muy acostumbradas a haber funcionado en sus vidas con el arraigo de un sistema moral concreto, de una religión concreta, les cuesta bastante entender el sistema de valores espiritual mucho más elevado de la información espiritual profunda. Les cuesta entenderlo porque, pues, como un ejemplo, lo que le pasaba a Neil Donald Walsh cuando conversaba con Dios, eh, Dios le llevaba muy hábilmente a la inducción a Neil de que el sistema de valores de las religiones humanas no se sostenían, eran inconsistentes respecto del sistema de valores espirituales profundos. Pues lógicamente Jesús tenía la ardua tarea de divulgar los sistemas, los valores espirituales profundos frente a los valores morales de las diversas religiones, por cierto, bastante poco evolucionadas en su época, bastante poco evolucionadas en su época, pues véase, por ejemplo, en cuanto a la que más tuvo que confrontar, que fue pues el judaísmo, la religión hebrea. No quiere decir que el judaísmo no tuviese su parte culta, su parte esotérica, bastante más evolucionada de lo que era la parte vulgar. Eso en todas las religiones. En los musulmanes el sufismo, en los cristianos el gnosticismo, etcétera, etcétera. Pues bien, durante varios días conversaron sobre el problema de manifestar misericordia y administrar justicia. Ganit llegó a comprender, por lo menos en parte, el por qué Jesús se negaba a participar en luchas físicas personales. Y aquí tenemos que explicar una cosa a partir de una aclaración que va a hacer el libro de Urantia, que es muy importante en cuanto al uso o no de la fuerza física. Fijaos, Jesús no participaba en luchas personales, ni deportivas, ni de defensa, ni de ningún tipo, pero sin embargo sí que empleaba la fuerza física en separar a un agresor de un agredido o en sujetar al agresor mientras el agredido escapaba. Sí utilizaba la fuerza física. Pero vamos a ver ahora mismo por qué Jesús nunca, como ocurría de pequeño, se defendía y
¿por qué no utilizaba la fuerza física más allá de el fin de la evitación? De la evitación. Vamos a verlo. Ganit llegó a comprender, por lo menos en parte, el por qué Jesús se negaba a participar en luchas físicas personales. Pero Ganit le hizo una última pregunta a la que nunca recibió una respuesta plenamente satisfactoria. Y esa pregunta fue: pero maestro, si una criatura más fuerte y airada te atacara y amenazara con destruirte, ¿qué harías tú? ¿No harías ningún esfuerzo por defenderte? Y esta es una buena pregunta. Y vamos a situar el contexto de la respuesta de Jesús, muy claramente. Aunque Jesús no podía responder completa y satisfactoriamente a la pregunta del muchacho, ¿por qué? Porque no estaba dispuesto a revelarle que él, Jesús, estaba viviendo en la tierra como ejemplo del amor del Padre del Paraíso para todo un universo espectador. Y aquí está la clave final del comportamiento de Jesús, de la no defensa propia. Porque esto tiene muchos matices y muchas visiones, muchos matices y muchas visiones. Fijaos, Jesús, ante la agresión a un tercero, interviene, e interviene utilizando la fuerza. No ataca, pero previene, evita, utilizando la fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, defiende a un agredido, sin atacar, pero lo defiende. Sin embargo, en su caso, no se defiende. Ya veremos que hay algún otro pasaje, lo veremos más adelante, en el que, aun sin defenderse, sí que es capaz de imponer una presencia contundente. Y eso, en alguna ocasión, le libró de ser atacado fuertemente, incluso de la muerte, en algún episodio que relata el libro de Durantia, con una presencia contundente, con agresividad no física. Pero vamos a analizar esta cuestión. Repetimos, Jesús no le quería revelar a Ganid que él estaba viviendo para cumplir su misión de revelar el amor del Padre Universal y que todo el universo local estaba atento a ver qué ocurría ahí. Y como no le quería revelar eso a Ganid, le respondió de la siguiente manera: Ganid, bien comprendo que estos problemas te dejan perplejo y trataré de responder a tu pregunta. Primero, en cualquier ataque que pudiera hacerse contra mi persona, yo determinaría si es el agresor un hijo de Dios, mi hermano en la carne, o no. Y si pensara que esa criatura no posee juicio moral ni razón espiritual, sin titubeos me defendería hasta el límite de mi resistencia, a pesar de las consecuencias para el agresor. Quiere decir Jesús, si me ataca un león y veo que la única manera de salvar mi vida es matar al león, le mato. Porque el león no es otro hermano a estos efectos. A estos efectos es dentro del escenario, que no tiene la inteligencia suficiente como para realizar un discernimiento espiritual y un aprendizaje. El león está experimentando otro tipo de cuestiones en el escenario diferentes de un humano. Con lo cual, a mí me ataca un león y yo no tengo problema en matar al león. Pero, si quien me ataca es otro humano, yo, y Jesús no le dice a Ganid por qué actúa así, yo me veo obligado a darle el más elevado ministerio de ayuda, valga la redundancia, posible. Iba a decir ministerio de misericordia. Yo me veo obligado a hacer por él todo lo más que pueda.
Y en ese sentido es donde está la cuestión que hay que profundizar algo más en ella para poder entenderla. Porque precisamente Dios, en conversaciones con Dios, sí nos ha dicho, si alguien viene a agredirte, hay una legitimidad para defenderte y enseñarle a esa persona que no debe agredir. Así. Y esto a nivel individual y a nivel colectivo. Sin embargo, Jesús, ¿por qué no se defiende? Porque Jesús asume una función mucho más concreta que la que puede tener cualquier ser humano. Viene a revelar el amor del Padre Universal, el amor de Dios. Y eso puede generar cierta contradicción con lo que a cualquier humano le vendría bien realizar o sería legítimo realizar por cualquier humano. En el caso de Jesús, él, debido a su misión, asumía que tenía que ir más allá, más allá. Y esto es lo que se va a dejar traslucir aquí. Bueno, pero no agrediría, sigue diciéndole Jesús a Ganid, después de haberle dicho que si quien le atacase fuese un animal, no tendría problema en hacer lo que hiciese falta para conservar su vida. Le dice a continuación, pero no agrediría yo del mismo modo a un semejante hijo de Dios, ni siquiera en defensa propia. No la agrediría ni siquiera en defensa propia. Alguien te viene a agredir y tú, para evitar, imagínate que alguien viene a matarte, y para evitar que te mate, tienes muchas opciones. Una eficaz puede ser agredirle a él para dejarle imposibilitado de que te mate. Pues tienes un palo y le das con el palo en la cabeza y ya está, se queda sin sentido y ya no te puede matar. Jesús dice, no. Ni siquiera en defensa propia. Es decir, que no le castigaría de antemano y sin juicio por haberme agredido. Claro, aquí ya vamos viendo matices. Ya vamos viendo matices. Esto es, ¿está permitido que si alguien te viene a matar, tú matarle para defenderte? Yo diría, salvo que haya otro medio. Si hay otro medio, no. Si no hay otro medio, pues tendrás que matarle. Y eso vale para cualquier humano, pero para Jesús no. Que Jesús quería dar otro ejemplo. Porque dice, ni siquiera en defensa propia. No habla de defender la vida, pero sigue diciendo Jesús, es decir, que no le castigaría de antemano y sin juicio por haberme agredido. Trataría por todos los medios posibles de prevenir el ataque y de disuadirle de que me agrediera. Y trataría de mitigar la intensidad de ese ataque si no consiguiera evadirlo. Es decir, intento evitarlo, no lo consigo, y ya solo me queda darle un palo en la cabeza y dejarlo ahí tieso. Pero antes de eso, prefiero intentar permitir que me ataque, pero que no me mate él a mí, antes de matarle yo a él. Es que fijaos si hay una cantidad de matices extraordinarios aquí. Fijaos. Y efectivamente su actuación es la del amor puro, es decir, llevar hasta la última posibilidad, la última, el evitar el mal mayor. Y que me agreda sin matarme es un mal menor a matarle yo a él. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro, estos son niveles de amor que son desconocidos en el mundo. Ganid, tengo confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Ahora va a dar Jesús una lección de teoría de la manifestación, teoría de la cocreación o de la atracción, como lo queréis llamar. Tengo una confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ya está. Confianza absoluta
y compromiso con la espiritualidad. Ya está, ya está. No creo que pueda acontecerme ningún daño real. Confianza absoluta y compromiso total. No te va a acontecer ningún daño real. Es que eso se hartan los reveladores de decírnoslo. Confianza absoluta y compromiso total. Ahora, si no hay confianza absoluta, si hay miedo, si te imaginas que te pueden agredir y que el mal está allá afuera y no sé qué, y no tienes un compromiso completo con tu divinidad, compromiso con la voluntad del Padre es compromiso con tu propia divinidad. Si eso no existe, estás manifestando el margen que te queda para conseguir eso. Fuera de ti. Estás manifestando esa desconfianza y esa falta de compromiso en tu divinidad fuera de ti. Con lo cual, sí estás permitiendo en diverso grado el que se manifiesten circunstancias perjudiciales para ti, vamos a decirlo genéricamente, de las cuales puedas aprender una mayor confianza y un mayor compromiso. Claro, claro. Vamos a repetirlo, porque es muy interesante. Ganid, tengo confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No creo que pueda acontecerme ningún daño real. Y aquí real también tiene matices, claro. ¿Qué es un daño real? No te puede acontecer en la tierra ningún daño real de ninguna de las maneras. Es imposible. No puede. Porque el espíritu nunca puede ser dañado en la tierra, con lo cual no hay daños reales que puedan acontecerte. No creo que la obra de mi vida pueda en realidad peligrar a manos de mis enemigos. Es una consecuencia de lo anterior. Si tengo confianza, si tengo compromiso, si por lo tanto no voy a manifestar daños, real, por supuesto, no me va a acontecer nada. Me pueden acontecer muchas cosas, pero nada que vaya a vulnerar mi misión. Entonces, la consecuencia siguiente es, no creo que la obra de mi vida pueda en realidad peligrar a manos de mis enemigos. Con lo cual, lo que es la misión, mi misión vital, que Jesús ya la sabía, cuál era su contrato vital, ya lo tenía muy claro, desde los 11 años lo tenía claro. Y entonces él estaba seguro de que su vida y su misión no iban a peligrar. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero es cordial para conmigo. Jesús no creía en el mal, con lo cual no podía, por el mecanismo técnicamente explicado de proyección-percepción, no podía proyectar fuera de sí la creencia en el mal para percibirla fuera y, por lo tanto, manifestarla al percibirla. No podía, porque no creía en el mal. Y él lo sabía y era consciente. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero es cordial para conmigo. Insisto en creer esta verdad todopoderosa con la confianza más sincera, pese a todas las apariencias de lo contrario. Y le explica a Ganid, estoy completamente convencido de que con una mentalidad imitativa del Padre Universal, no voy a recibir daño alguno. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué recibió finalmente un gran daño? Nos explica el libro de Durantia, eso fue una elección que hizo Jesús, porque quiso dejar una lección final sobre los acontecimientos de la pasión y de la crucifixión. Quiso dejar un mensaje final, un conjunto de mensajes finales, porque Jesús podía no haber entrado en Jerusalén y punto y final. Eso está claro. ¿Por qué entró en Jerusalén en la boca del lobo, que se puede decir? ¿Por qué entró en la boca del lobo? Fue una elección personal. Termina la cita de lo que le dijo Jesús a Ganid, sin desperdicio. Sigue relatando el revelador Durantia. Pero Ganid no estaba plenamente satisfecho.
Muchas veces conversaron sobre estos temas y Jesús le contó sus experiencias juveniles y le contó de Jacob, el hijo del albañil. Bueno, quien haya seguido la serie de Urantia, pues se acuerda perfectamente cómo había unos, allí en Nazaret, había unos chiquillos que como Jesús desde pequeño no se defendía, pues aprovechaban para, en fin, fastidiarle lo más posible. Y había un muchacho que era mucho más fuerte que los demás, que era amigo de Jesús y que le defendía. Pues bien, eso le explicó Jesús a Ganid. Mira, incluso desde pequeño yo no me defendía, pero debido a mi confianza absoluta en mi Padre Universal, debido a mi compromiso completo con cumplir su voluntad, debido a eh, mi fe total en que no me acontecería ningún daño exterior, cuando venían a atacarme esos niños, eh, llegaba mi amigo Jacob y me defendía. No necesitaba defenderme yo. Y entonces esto era eh, lo que podía mejor convencerle a Ganid. Muchas veces conversaron sobre estos temas y Jesús le contó sus experiencias juveniles y le contó de Jacob, el hijo del albañil. Al oír cómo Jacob se había erigido en defensor de Jesús, dijo Ganid: "Oh, ahora comienzo a entender. Claro que sí. En primer lugar, raramente le ocurriría a una persona normal atacar a una persona tan bondadosa como tú. Pero aunque eso ocurriera, si alguien fuera tan irracional como para atacarte, habría con toda seguridad muy cerca otro mortal dispuesto a acudir corriendo en tu ayuda, así como tú siempre acudes a rescatar al que se encuentre en dificultad". Esta conferencia comenzará a grabarse. Y sigue diciendo Ganid: "En mi corazón, maestro, convengo contigo, pero en mi cabeza aún pienso que, de haber yo sido Jacob, con placer habría castigado a esos seres malvados que se atrevían a agredirte solo porque pensaban que tú no te defenderías". Bueno, bien, por eso dice el revelador de Urantia que Ganid lo entendía en parte. Sí, entiendo cuál es el mecanismo por el cual tú al final no te veías afectado por tu confianza, por tu compromiso, manifestabas que otro te defendiese. Pero él seguía pensando, al igual que hizo con el muchacho agresor del muchachito más pequeño, él sigue pensando que la justicia tenía que impartirla a él. Bueno, pues quizás Ganiz con el tiempo eh, pudiese haber aprendido algo más, pero estaba claro que en ese momento pues no le convencía la cosa. Supongo, le sigue diciendo Ganiz a Jesús, que estás bastante a salvo en el transcurso de tu vida, puesto que mucho de tu tiempo lo dedicas a ayudar a otros y a consolar a tus semejantes en desgracia. Así pues, supongo que probablemente habrá siempre alguien cerca y listo para defenderte. Sin embargo, Ganís sí que iba comprendiendo la cuestión de que defensa eficaz, la única defensa eficaz es elevar tu nivel de conciencia de lo que ocurre en realidad. Esa es la única defensa eficaz ante todo tipo de conflicto externo. Es decir, es eliminar completamente el conflicto interno y así no proyectarás el conflicto externo. Y esto es la gran verdad última de la espiritualidad. Y esta es lo que, al igual que a Ganí le costaba entender, porque aún así decía, bueno, aún así yo creo que los atacantes se merecían, eso le costaba entenderlo, pero sin embargo sí captaba lo esencial. Pues bien, a Ganí le pasaba un poquito lo que le pasa a cualquiera. Podemos entender esta cuestión intelectualmente, vale, lo entiendo, pero luego, sin embargo, a efectos emocionales,
cuando nos vemos en esas situaciones, no aplicamos la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús, si se consiguiese aplicarla, se llegaría al mismo nivel que Él, nivel Cristo, andante. Pues eso es a lo que tenemos que tender. Nos cuesta, lo entendemos, pero no, no nos sentimos capaces de poder llegar a poner esto en práctica en una circunstancia dada de agresión hacia nosotros o hacia familiares o amigos nuestros. Pero esa es la enseñanza de Jesús y ese es el horizonte de suceso al que Jesús nos quería llevar. Y Jesús le replicó, esa prueba aún no ha llegado, Ganid, el que se atentase contra su vida y que saliese alguien a defenderle. Esa prueba aún no ha llegado, Ganid, y cuando llegue, porque Ganid decía, no veo motivo para que nadie te ataque, pero que si alguien te atacase, seguro que saldría alguien para defenderte, dice Jesús. Eso todavía no ha ocurrido, salvo lo que ocurría de pequeño, y cuando llegue ese momento, debemos atenernos a la que es la voluntad del Padre. En cada circunstancia, en cada momento, intelectualmente puedes plantearte, ¿cómo actuaría Dios aquí? Pero sabrás la respuesta bajando al nivel del sentimiento profundo que te permite recibir los valores del espíritu a través de tu portal dimensional, que lo llevas aquí, incorporado. Esa prueba aún no ha llegado, Ganid, y cuando llegue debemos atenernos a la que es la voluntad del Padre. Y fue eso casi todo lo que pudo el muchacho sacarle a su maestro sobre el difícil tema de la defensa propia y la falta de resistencia. En otra ocasión consiguió él sacarle a Jesús que, en su opinión, la sociedad organizada tenía todo el derecho de emplear la fuerza para la ejecución de sus justos mandatos. Fíjate qué frase última. En otra ocasión, dice el revelador de Urantia, en otra ocasión, consiguió Ganid sacarle a Jesús que, en opinión de Jesús, la sociedad organizada tenía todo el derecho de emplear la fuerza para la ejecución de sus justos mandatos. Justos. Aquí, por supuesto, sale la cuestión de la pena capital, la pena de privación de vida. Y puede haber un mandato justo de la justicia que le quite la vida al agresor. Y esta es la gran pregunta que no tiene fácil respuesta y que Jesús sí que da una respuesta final que recoge toda la casuística. Debemos atenernos a la que es la voluntad del Padre. ¿Qué haría Dios aquí? O vete más profundamente y di, yo soy Dios, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bien, pues aquí acaba este primer epígrafe, la misericordia y la justicia, de este documento 133. Hemos tenido que hacer un corte porque había un sonido exterior que yo pensé que iba a durar menos, pero duraba tanto que ya decidí cortar la grabación, avisar de que, en fin, podría parar un momento hasta que yo acabase y acabar. Y entonces habrá una parte que se oiga con mucho ruido. No sé si han podido actuar las herramientas de filtro de sonido externo, pero desde aquí se oía muchísimo ruido. Casi no me oía yo a mí mismo. En fin, espero que esto se haya podido solucionar y si no, pues, en fin, ya pensaremos en pasarle algún filtro adicional. Bien, el segundo epígrafe, el embarque en Tarento, lo veremos en la siguiente sesión. Esta siguiente sesión será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.